Bueno, los motivos fundamentales para perseguir la soberanía energética, que seamos soberanos y soberanas energéticamente, tienen varias vertientes. Por una parte, la vertiente económica, pagaríamos menos por la energía que utilizamos. Tiene una vertiente democrática y de participación ciudadana. Seríamos responsables, corresponsables de todo lo relacionado con la energía y, por tanto, tendríamos muchísima más información, seríamos mejores ciudadanos y ciudadanas. Y fundamentalmente también por la vertiente exterior, seríamos mucho más justos y justas a nivel global, porque nuestras decisiones, estoy seguro de que irían la línea de no perjudicar a terceros países, pueblos y comunidades, como actualmente está sucediendo fundamentalmente con el acaparamiento de las materias energéticas de otros territorios, ya sea petróleo, ya sea gas, ya sea carbón, ya sea uranio, en el sistema energético actual.